Bien, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, 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 sí, bien. señor. Gracias. Bueno, me alegra saludarlos y vamos a iniciar, pues ya terminó el partido, no sé por qué no se han conectado, pero bueno, arranquemos nosotros. Sí, a ver. Bueno, hoy vamos a cerrar nuestra primera semana con dos temas complementarios que son el periodo de prueba y el preaviso. De hecho, el preaviso y algo del periodo de prueba habíamos tratado un poco, pero pues hoy ya de manera oficial vamos a abordar el tema. Antes de iniciar, recordarles que hoy, la primera semana, cerramos. Como es el último día de la semana, pues tenemos actividad para calificar consistente en la elaboración de un mapa mental. Un mapa mental, pues, es una representación gráfica, dinámica de los temas que hemos visto esta semana, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes en cualquier herramienta, en Word, en Office, en Excel, en PowerPoint o en alguna herramienta en línea, pues desarrollen. Si no quieren o no pueden, que no hay ningún inconveniente, lo pueden hacer de manera escrita y suben una foto de su trabajo a la plataforma. Como complemento, recuerden que hay una parte de investigación. Nosotros vimos las obligaciones y prohibiciones del empleador, pero hace falta el tema de obligaciones y prohibiciones del empleado, que es un tema de consulta para ustedes. Y debe incorporarse a ese mapa mental. Ustedes lo suben a la plataforma y está la tarea en la sesión o en la lección número 5. ¿Vale? Entonces, voy a proceder a presentar el tema de hoy. Vamos a ver. ¿Contentos porque ganó Colombia o no? Pues digamos que sí, pero pues Yo estoy por ahí, ya me enteré, ya vi los goles ahorita en 5 minutos que tenía libres, pero triste por este muchacho Arias que se lesionó eh, muy feo ese pobre muchacho. Pero bueno, listo. Bueno, en este momento estoy compartiendo el material, no sé si me confirman si ya lo ven, ya lo tienen en pantalla. Dice periodo de preaviso. sí, señor. Vale, entonces, bueno, como hemos hablado hasta este momento de la contratación, hemos hablado de cuándo se suspende el contrato de trabajo, la próxima semana vamos a hablar de cuándo se termina el contrato de trabajo. Hay dos figuras que operan al inicio y al final de los contratos de trabajo. La primera se conoce como periodo de prueba, que opera al inicio de los contratos de trabajo. Y la segunda opera para los contratos de trabajo a término fijo y de obra o labor, que opera sobre el cierre del contrato. Entonces, primero que todo vamos a hablar de la primera figura, que es el periodo de prueba en los contratos de trabajo. Y resulta que eventualmente existen personas o trabajadores que son muy buenos en las pruebas de selección y las pruebas de selección y los procesos de selección son exitosos, pero a la hora de desempeñar la labor tal vez no son tan efectivos como se tenía proyectado. Entonces la ley le entrega esa herramienta al empleador para evaluar esas condiciones y cualidades del empleado durante un periodo de tiempo determinado al inicio del contrato y establecer si de hecho quiere continuar o no con esa relación laboral. Y eso es lo que se conoce como periodo de prueba. Una de las características del periodo de prueba es que debe estar expresamente identificado dentro del contrato de trabajo. Si dentro del contrato de trabajo no se dice que hay periodo de prueba, se entiende que no hay periodo de prueba. ¿Mm? Recordemos que la ley y particularmente el Código Sustantivo del Trabajo están diseñados particularmente ¿para qué? Para poder proteger en la mayoría de situaciones al empleado. Entonces, una manera de proteger al empleado es, por ejemplo, que no haya periodo de prueba, quiere decir que tiene la tranquilidad de seguir en el contrato de trabajo. Sin embargo, si no es así y si se estipula periodo de prueba, pues hay que tener en cuenta que tiene unas limitantes. Entonces, obviamente, para los contratos de trabajo a término fijo, indefinido, por hora labor, pues hay unos términos como tal del periodo de prueba, ¿sí? Inclusive en el contrato accidental o transitorio también hay periodo de prueba,
pero lo más importante es que se debe estipular en el contrato de trabajo. Si no es así, pues no hay periodo de prueba. Entonces, primera regla del periodo de prueba. En ningún caso el periodo de prueba puede exceder de 2 meses. O sea, el tiempo máximo son 2 meses o 60 días. Ahora miremoslo según el tipo de contrato. Entonces, en los contratos de trabajo a término fijo, ¿hay alguien ingresando? Perdón, pregunto. Sí. Ya aprendí el sonido. Entonces, en los contratos de trabajo que son de término fijo, recuerde que el término fijo es cuando se pacta un inicio y se pacta una terminación, pero recuerden que los contratos de trabajo pueden ser inferiores a 1 año, ¿cierto? O de 1 a 3 años. Teniendo en cuenta esa regla de los 2 meses, si miramos un contrato a término fijo inferior a 1 año, ese término fijo no puede exceder o no puede ser mayor a la quinta parte del término pactado y en todo caso no puede exceder 2 meses. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un contrato de 11 meses que es inferior a 1 año, se puede pactar uno de 2 meses y en uno de 6 meses, uno de 1.2 meses. Entonces, para explicar esa situación, lo voy a hacer con una calculadora. No sé si ahí se ve la calculadora que acabo de colocar. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Entonces, miren, ese postulado nos dice, miren, tenga en cuenta que el periodo de prueba no puede exceder 2 meses y en los contratos a término fijo inferior a 1 año, el periodo de prueba no puede exceder una quinta parte o 2 meses, lo que sea más beneficioso para el trabajador. Entonces, un contrato de 11 meses son ¿cuántos días? Entonces, 11 meses, ¿cierto? Dividido entre 5 me va a dar 2.2. ¿Qué quiere decir eso? 2 meses y la proporcionalidad en días. Si lo quiero hacer en días, puedo decir 11 meses por 30 días, ¿sí? Primera norma laboral, desde lo laboral todos los meses se miden de 30 días, sin importar si unos tienen 31 u otros 28. Entonces, el contrato es de 330 días. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando me hablan de la quinta parte es como si yo lo dividiera en 5. Entonces digo, dividido en 5. Quiere decir que los primeros 66 días de ese contrato de 11 meses son periodo de prueba, ¿cierto? Pero miren que, a pesar de que esta es la quinta parte, que son 66 días, la norma me dice que el periodo de prueba no puede exceder ¿cuánto? 2 meses. Quiere decir que si tengo la quinta parte y tengo 2 meses, debo tomar el que sea más beneficioso para el empleado. Teniendo en cuenta esto expuesto, ¿cuál creen ustedes que sea más beneficioso para el empleado? ¿Los 2 meses o los 66 días? ¿Qué dicen ustedes? 66 días, ¿no? De 66 Muy días. bien. Entonces tengan en cuenta lo siguiente. Cuando el empleador está evaluando al empleado en el periodo de prueba, entre menos tiempo tenga el empleado en periodo de prueba, significa que más rápido va a quedar en firme el contrato. Quiere decir que en términos uno inicialmente, si lo mira, dice, 66 es más que 60, sí, pero significa que voy a estar 6 días más en evaluación por parte del empleador. ¿Qué me conviene a mí como empleado? Pues estar muchos menos días en evaluación para que el contrato quede en firme más rápido. No sé si me hago entender. Sí, Exacto. señor. Entonces, en este caso, lo que le conviene al empleado no son esos 66 días, sino son ¿cuánto? 60 días o 2 meses. Entonces, eso respecto del contrato de 11 meses. Pero, si no estamos hablando de un contrato de 11 meses, sino uno de 6 meses, entonces podríamos hacer en días 6 meses, ¿cierto? Por 30 días cada mes, serían un total de 180 días el contrato. Si me dice que en los contratos a término inferior a 1 año son una quinta parte, pues yo tomo los 180 días y los divido entre 5, que es una quinta parte. Quiere decir que en ese contrato, los primeros 36 días, en ese contrato de 6 meses, los primeros 36 días serán periodo de prueba o 2 meses.
Entonces aquí nuevamente hago la pregunta. En este caso de los 6 meses, ¿qué tomo yo? ¿Los 2 meses o los 36 días? ¿Qué es mejor? ¿Qué dicen ustedes? Los 2 meses. ¿Los 2 meses? Los 36 días, ¿no? No, los 36 Los días. 36, claro. Porque recuerden que si tomo los 2 meses, pues me voy a demorar mucho más tiempo en qué? En estar en evaluación, quiere decir que me pueden acabar el contrato en cualquier momento. Mientras que si solamente tengo 36, pues más rápido me va a quedar el contrato en firme. ¿Vale? Esa es la manera de, primero, de calcular el periodo de prueba y segundo, de estimar. Pueden las partes, por ejemplo, en este último caso, pueden las partes acordar un periodo de prueba menor. Por ejemplo, yo acabo de hacer el cálculo que son 36 días, pero yo puedo decirle como jefe, su periodo de prueba va a ser solamente 30. La respuesta es sí, lo podemos acordar siempre y cuando quede dentro del contrato de trabajo. ¿Vale? Entonces, esa es la fórmula en los contratos a término fijo inferiores a un año. En los contratos de obra o labor, el periodo máximo de prueba es de 2 meses. Y ahí, pues, digamos que también es acordado porque, pues, la obra o labor puede durar 1 mes, 2 meses, 4 meses, en fin. Pero nunca podrá ser más de 2 meses el periodo de prueba. ¿Sí? Ahora bien, en los contratos de aprendizaje, ¿sí? En los contratos de aprendizaje, por su característica de que la persona que está trabajando está aprendiendo, el periodo de prueba no es de 2, sino de 3 meses. Entonces tiene 3 meses el empleador para evaluar al empleado si sirve o no sirve. En los contratos de trabajo accidental o transitorio, el periodo de prueba es máximo la quinta parte. Aquí ya no son los 2 meses, porque recuerden que los contratos de trabajo accidental o transitorio son máximo a 30 días. Entonces, miremos que el contrato sea 30 días, pues 30 días dividido 5, los primeros 6 días de ese contrato, casi que es la primera semana, será periodo de prueba. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y en los contratos a término indefinido, serán los 2 primeros meses, ¿sí? Entonces, eso respecto del periodo de prueba. Ahora, ¿qué pasa cuando un trabajador es despedido en pleno periodo de prueba? Entonces, aquí volvemos a mitos, realidades y verdades de la parte laboral. ¿Qué efectos jurídicos tiene? Entonces, el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo dice que se puede despedir al trabajador en los siguientes términos. En el periodo de prueba yo puedo despedir al empleado unilateralmente, o sea, por voluntad del empleador, en cualquier momento y sin previo aviso. Mire que ahí ya no opera lo del preaviso que mirábamos hace un tiempo. En el periodo de prueba no aplica el preaviso y yo lo puedo despedir sin ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, el hecho de que yo lo despida en periodo de prueba no implica que yo no cumpla con mis obligaciones de ley. ¿Cuáles son? Pagar las prestaciones sociales, haberlo afiliado a los fondos de seguridad social, ¿sí? Entonces me despiden, claro, pero igual no pierdo el derecho a que me liquiden, que a veces se malinterpreta por algunos empleadores y hacen una interpretación errónea de lo que significa el periodo de prueba. ¿Listo? Entonces, ese es el tema del periodo de prueba. No sé si hasta ahí hay alguna duda de lo que significa el periodo de prueba. No, señor. Vale. Ahora, el otro evento se da sobre la culminación del contrato de trabajo y es el preaviso. Entonces, algo dentro de la explicación de contratos ya habíamos hablado y decimos que el preaviso aplica, primero, aplica solamente para el empleado. Quiere decir que el empleado puede renunciar sin necesidad de informarle previamente al empleador. Obviamente, pues hay que guardar unos códigos de respeto, de cordialidad y pues que así como le entregaron a uno un puesto de trabajo, pues uno debería poderlo entregar de igual manera, pero no hay una obligación del preaviso. Sin embargo, para el empleador, nuestros jefes sí tienen la obligación de notificar como mínimo con 30 días de anticipación si el contrato finaliza o no. De no ser así, el contrato se renueva automáticamente. ¿Por cuánto tiempo? Pues por el tiempo que haya yo acordado. Entonces, si mi contrato era un año, pues inmediatamente se renueva a un año.
Si el contrato era 6 meses, pues inmediatamente se renueva a 6 meses. Entonces, esa situación está estipulada dentro del código, perdón, dentro del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Entonces, ahí digamos para dejar claro ese tema que si el empleador no notifica el preaviso para no prorrogar, el contrato se renueva automáticamente de acuerdo a lo que estipula la ley. Entonces, ahí digamos no hay mayor cosa que explicar. Salvo aclarar una cosa, que muchas veces dicen, es que cuando no hay preaviso hay indemnización. No, eso no es tan cierto. Cuando no hay preaviso, se renueva el contrato. Y si el empleador insiste en darlo por terminado, pues obviamente será una terminación sin justa causa y las consecuencias que vamos a verlas dentro de la próxima semana será pues un despido sin justa causa que acarreará una sanción para el empleador que se conoce como indemnización a favor del empleado, pero pues será un tema que profundizaremos a partir de la próxima semana. Esa, digamos, de alguna manera era la explicación del día de hoy, cerrando pues nuestra primera semana. No sé si haya alguna duda, alguna inquietud, algún aporte, con mucho gusto. Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí. ¿Los días de periodo de prueba son hábiles? ¿O... No, esos son de corrido, no son hábiles. Ah, ok. Muchas gracias. Vale, porque el contrato, digamos que, si usted se dio cuenta, por ejemplo, cuando hicimos el cálculo del contrato de 11 meses, yo tomé los 30 días del mes completos. Entonces, si son 66 días, son 66 días perdón, 60, porque recuerde que el máximo es 60, serán 60 días de corrido. Entonces, ahí no aplica el día calendario, no aplica el día hábil, sino día calendario normal. Muy buena pregunta para aclarar. No sé si hay alguna otra duda, inquietud, aporte, si alguien ha tenido algún problema en periodo de prueba que quiera compartir, bienvenido sea. Hay poquitos conectados hoy, solamente hay 5, 6 con el profesor. Me imagino que fue viernes. Bueno, muchachos, no olviden desarrollar la actividad en la plataforma Q10, es importante. Los lunes, a pesar de que es festivo, igual hay clase normal. No sé si ya lo venían manejando así, ¿cierto? Como ya les había pasado. Pero igual el lunes nos encontramos 8:30 normal. Listo. Listo. Vale. Tengo una duda, Entonces, primero que todo, dime. el tema de la actividad que tenemos, esa no la permite hasta cuándo ingresarla. Hasta el lunes hay plazo, no hay problema. Hasta el lunes en la noche. Ah, listo, pues eso, por temas de Vale, trabajo. Vale, gracias. tranquilo. De antemano les deseo un feliz puente, que aprovechen y puedan descansar y si quieren salir, pues que ya es permitido, pues por favor tengan cuidado con todas las medidas de protección, bueno, y aprovechen y descansen. Y nos vemos Dios mediante el lunes. Gracias. Gracias, profe. Vale, feliz noche, que estén bien. Descanse. Descanse, Cuídense. compañero. Vale, chao, gracias, lo mismo, chao, chao.